Me llamo Isaac Coleman, pero mis amigos, los pocos que aún quedan, me llaman Ike. Tengo 70 años y, durante los últimos 6 meses, he visto a mis 2 hijos y a sus esposas mirarme no como a un padre, sino como a una cuenta bancaria con fecha de caducidad. El mes pasado me invitaron a una cena elegante en un restaurante donde los platos son más grandes que las raciones. No era para interesarse por su padre en duelo. Era para presentarme un folleto brillante de una residencia para mayores y un plan detallado para vender la casa que mi esposa Rosemary y yo construimos con nuestras propias manos. Yo solo sonreí, bebí un sorbo de agua y les dije que lo pensaría. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Y eso nos lleva al presente. Estamos todos sentados en la sala de reuniones, el aire espeso de codicia, y acabo de entregarles una carpeta. Ellos pensaban que era mi testamento, un adelanto del premio gordo que estaban a punto de cobrar. No lo era. Era una factura detallada por su falta de respeto, un recibo por su avaricia, y acaban de empezar a gritar. Antes de contarles exactamente qué había en esa carpeta, y qué dijo mi abogado después que los dejó completamente en silencio, por favor cuéntenme en los comentarios desde donde escuchan mi historia. Y pulsen me gusta y suscribirse si creen que el respeto se gana, no se hereda. Para entender sus gritos, primero hay que entender el silencio que vino antes. Tras la muerte de Rosemary, el silencio en nuestra casa era algo físico. Pesaba. Y lo único que lo rompía era el timbre del teléfono. Siempre era alguno de ellos. Siempre queriendo algo. La primera llamada de esa semana llegó un martes. Era Brenda, la esposa de mi hijo mayor, Malik. Su voz era como sirope barato, pegajosa y dulcemente falsa. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Estás comiendo bien? Me preocupa que estés solo en esa casa tan grande. Le dije que estaba bien. Había vivido 70 años arreglándomela solo. Todavía podía prepararme un bocadillo. Ella rió con un sonido quebradizo. Claro que puedes. Eres tan fuerte. Eso es lo que siempre dice Malik, mi padre es el hombre más fuerte que conozco. Por eso sentimos que podíamos venir a ti con esto. Es una oportunidad, ¿y qué? Una oportunidad inmobiliaria única en la vida, pero tenemos que movernos rápido. Nos falta un poco de capital. 50.000 cerrarían el trato para nosotros. Piénsalo como un préstamo, por supuesto, una inversión en nuestro futuro. Miré mis manos, los nudillos hinchados, la piel como cuero viejo. Estas manos habían levantado una empresa, Coleman y Sons Masonry. Recuerdo un trabajo en 1995. Un invierno brutal colocando los cimientos de un banco en el centro. El viento que venía del East River parecía de vidrio. La prima que recibí por terminar ese trabajo antes de plazo, a pesar del clima, fue de $50.000. Llegué a casa medio congelado y Rosemary me había preparado un baño caliente. Me envolvió las manos y me dijo: «Esto es para el futuro de nuestros hijos, ¿y qué? Todo esto». Y ahora Brenda pedía esa misma cantidad con la facilidad de quien pide un café. Le dije que lo pensaría. Ese fue mi error. Pensarlo fue una señal para ellos de que la bóveda estaba abierta. Al día siguiente sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Tiffany, la esposa de mi hijo menor, Jamal. Tiffany no se molestó en endulzarlo. Era agente inmobiliaria y me hablaba como a un cliente terco. ¿Y qué? Hola. Estaba mirando los precios comparativos de tu barrio. Son una locura. Un piso de 2 habitaciones para reformar se acaba de vender por 900.000. Tu casa, con ese tamaño de terreno. Está sentado sobre una mina de oro. Tenemos que hablar en serio de liberar ese capital. No necesitas tanto espacio. Podríamos conseguirte un bonito y seguro apartamento y el resto del capital podría empezar a trabajar. Es dinero vago si no. Miré por la ventana al jardín de rosas que Rosemary había plantado desde semillas. Recordé cuando mezclamos nosotros mismos el cemento para los cimientos, nuestras iniciales grabadas en una esquina que ahora estaba bajo el porche. Recordé traer a nuestros hijos del hospital a esta casa. Cada ladrillo, cada tablón era un pedazo de nuestra historia, y ella lo llamó dinero vago. Le dije que lo pensaría, 2 de 2. Los tiburones estaban dando vueltas.
La última llamada de esa ráfaga de 3 días fue de mi primogénito, Malik. Él no pedía dinero. Era demasiado orgulloso para eso. Dejó que su esposa hiciera el trabajo sucio. En cambio, se quejaba. Se quejaba de su jefe, de su trabajo de mando intermedio en alguna empresa de logística. Es un callejón sin salida, papá, dijo, con la voz cargada de autocompasión. Estoy hecho para más que esto. Tengo tu ambición, tu visión, pero estoy atrapado, hombre. Atrapado en la carrera de ratas. Mi visión. Quise reírme. Mi visión consistía en levantarme a las 4 de la mañana todos los días durante 40 años. Mi visión consistía en cargar ladrillos y mezclar mortero hasta que me dolía la espalda. Tenía una visión, sí. Era el cartel que mandé hacer a medida cuando los chicos estaban en el instituto. Un cartel grande y orgulloso que decía Coleman y Sons Masonry. Lo colgué sobre la entrada del patio donde aparcaba el camión y las mezcladoras. Los llevaba a las obras después del colegio y los fines de semana. Quería enseñarles el oficio, enseñarles la dignidad de construir algo real con sus propias manos. Quería darles un reino, pero ellos no lo querían. Malik se quejaba de que el polvo le afectaba a las alergias. Jamal, que siempre fue más blando, decía que el trabajo era demasiado sucio, demasiado duro. Querían manos limpias. Querían títulos universitarios que les llevaran a oficinas de esquina. Miraron el trabajo de mi vida y solo vieron sudor y tierra. Así que quité sus nombres del cartel. Pasó a ser solo Coleman Masonry. Lo entendí. Un padre se supone que quiere más para sus hijos. Así que Rosemary y yo pagamos sus carísimas universidades. Ayudamos con las entradas de sus casas en los suburbios. Les dimos la vida de manos limpias que querían. Hace unos años, con mi espalda finalmente cediendo, vendí el negocio y las propiedades que habíamos acumulado. El número final después de impuestos fue de $2,1 millones. Era el dinero del reino que mis hijos habían rechazado. Y ahora habían vuelto, no para reclamar el trono, sino para desvalijar el castillo. Después de la llamada de Malik, el teléfono estuvo en silencio un día. Intenté encontrar algo de paz en mi taller. El olor a serrín y aceite de madera era un pequeño consuelo, pero sabía que no había terminado. Ellos estaban coordinándose, trazando estrategias. Y, como no, la llamada llegó esa tarde. Era Malik otra vez, con un tono diferente. Era firme, organizado. Papá, dijo, hemos estado hablando. Jamal, Brenda, Tiffany y yo. Y estamos preocupados por ti. Muy, muy preocupados. Hemos reservado mesa para cenar el viernes en el Sterling. Necesitamos tener una conversación real. Una reunión familiar sobre tu futuro, por tu propio bien. Ahí estaba. La última amenaza disfrazada de cariño. Una reunión familiar. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. Pero también sentí otra cosa. Una extraña claridad. La niebla del duelo por fin se estaba disipando y estaba viendo a mis hijos tal como eran. Sabía que era una emboscada y decidí en ese momento que iba a entrar en ella, pero no iba a entrar desarmado. Suena estupendo, hijo, dije con voz tranquila. Allí estaré. Ese viernes me puse el jersey de Goodwill que Rosemary me había comprado para mi último cumpleaños y conduje hasta el restaurante. Se llamaba The Sterling, el tipo de sitio que Tiffany probablemente veía en una revista. No era cálido ni acogedor. Era un ejercicio de diseño caro e incómodo. Las sillas eran duras, la luz tenue y la música sonaba como un robot en ataque de pánico. Era el lugar perfecto para una emboscada. Ellos ya estaban allí, sentados en una mesa redonda en el centro del local, una pequeña isla de depredadores esperando a su presa. Todos se levantaron cuando me acerqué, sus sonrisas amplias y quebradizas. Me abrazaron, pero sus abrazos tenían huesos, todo ángulos y agendas. Papá, te ves genial, dijo Malik, dándome una palmada en el hombro un poco demasiado fuerte. ¿Y qué maravilla verte fuera de casa, entonó Brenda, sus ojos repasando mi jersey, probablemente calculando su precio. La conversación de la cena fue una danza cuidadosamente coreografiada de preguntas sin sentido. Me preguntaban cómo dormía,
pero antes de que pudiera contestar empezaban a hablar de sus propias semanas de trabajo estresantes. Me preguntaban si estaba comiendo bien, y entonces Jamal se lanzaba con una larga historia sobre una nueva dieta que Tiffany le había impuesto. No estaban conversando conmigo. Estaban actuando entre ellos, cada uno interpretando su papel en la producción de la familia preocupada. Brenda, como siempre, lideraba la carga. Habló de una gala benéfica que estaba organizando. Tiffany habló de una propiedad multimillonaria que estaba a punto de cerrar. Todo estaba diseñado para hacerlos sonar importantes, exitosos y responsables. Estaba diseñado para hacerme sentir viejo, desfasado y dependiente, una reliquia de otro tiempo que no podía gestionar sus propios asuntos. Yo solo asentía y bebía agua. Era una roca en medio de un río y dejaba que el agua de sus palabras fluyera a mi alrededor. Observaba cómo Brenda miraba a Malik en busca de aprobación después de hablar. Veía la mirada rápida y nerviosa que Jamal lanzaba a Tiffany antes de decir algo. Eran un equipo y su objetivo estaba justo delante de ellos. Finalmente, después de que retiraran los platos, Malik se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el mantel blanco como si estuviera a punto de anunciar una fusión corporativa. La actuación había terminado. La reunión real estaba a punto de empezar. «Papá», dijo, con esa voz seria y condescendiente que probablemente practicaba frente al espejo, «la razón por la que estamos todos aquí esta noche, la verdadera razón, es que estamos preocupados». Malik dejó que la palabra preocupados flotara en el aire un momento, dejando que su falsa sinceridad se asentara sobre la mesa. Entonces Brenda, su esposa, tomó su señal a la perfección. Sacó de su bolso de cuero caro una carpeta brillante y la colocó sobre la mesa con la reverencia de un sacerdote presentando un texto sagrado. Me la deslizó por delante. En la portada, en elegante letra dorada, se leía Golden Meadows Retirement Community bajo una foto de dos desconocidos de pelo plateado sonriendo mientras jugaban al ajedrez en un jardín bañado por el sol. Nos preocupa que estés solo, y que, empezó Brenda, con voz goteando empatía ensayada. Nos preocupa que estés en esa casa tan grande tú solo. Las escaleras, el jardín, el mantenimiento. Es demasiado para una sola persona. Queremos que tengas tranquilidad. Queremos tener la tranquilidad de saber que estás seguro y cuidado. Abrió la carpeta. Dentro había fotos de habitaciones estériles, un comedor comunitario que parecía la cafetería de un hotel y un horario de actividades que incluía cosas como yoga en silla y noches de bingo. Era un plano para una vida donde cada minuto estaba gestionado, una prisión bellamente empaquetada. Golden Meadows no es solo un centro, ¿y qué? Es una comunidad, continuó, señalando la foto de una enfermera sonriente. Tienen personal médico las 24 horas. 3 comidas diarias preparadas por chefs. Eventos sociales. Piénsalo. No más cocinar, no más limpiar, no más preocuparte por un tejado con goteras o una caldera rota. Es como unas vacaciones permanentes, un resort. Has trabajado tan duro toda tu vida. Te mereces que te mimen. Te lo mereces. Yo miraba las fotos, pero no las veía. Veía mi taller, el olor de la madera recién cortada, la satisfacción de una junta perfecta. Veía el jardín de Rosemary, mis manos en la tierra que ella había cuidado durante 40 años. No me ofrecían unas vacaciones. Me ofrecían una sala de espera para la muerte. Un lugar donde los hombres como yo, hombres que habían construido cosas, iban cuando sus hijos decidían que ya no eran útiles. Entonces Tiffany, la esposa de mi hijo Jamal, tomó su turno. Si Brenda era el argumento emocional, Tiffany era la fría lógica. Acercó su silla, todo negocios. Sé lo que estás pensando, ¿y qué? Este nivel de atención es una inversión importante, y lo es. Pero la mejor parte es que no te costará nada. De hecho, este plan te hará ganar dinero. Sacó su móvil, abrió la calculadora. He hecho los números. El mercado en tu barrio de Queens está en llamas. Es una de las zonas más calientes de los 5 distritos ahora mismo. Tu casa, con el doble lote, es el sueño de un promotor. Podríamos ponerla a la venta mañana y empezar una guerra de ofertas. Podríamos sacar fácilmente 2 millones, quizá más. Jamal, mi hijo menor, que hasta ahora había estado en silencio, por fin habló,
sin mirarme a los ojos. Solo queremos que estés cómodo, papá. Sin preocupaciones financieras nunca más. Cómodo. Querían vender el diario de mi vida, el corazón mismo de mi matrimonio con su madre, para que yo estuviera cómodo. Brenda remató la presentación, la parte que lo ataba todo con un lazo egoísta. El dinero de la venta cubrirá de sobra la cuota de entrada en Golden Meadows y las mensualidades para el resto de tu vida, dijo, sin dejar de sonreír. Y el resto sustancial, podemos ponerlo en un fideicomiso familiar. Lo gestionaremos. Lo invertiremos. Lo haremos crecer. Será el inicio de un verdadero legado para la familia Coleman, para tus nietos. Estarás asegurando su futuro. Iban a arrasar mi legado y usar los escombros para construir el suyo propio. Y tenían la osadía de decir que era por mí. La audacia era asombrosa. Miré sus caras, los cuatro inclinados hacia adelante, los ojos brillando con la emoción de su plan perfecto. No me estaban pidiendo, me estaban diciendo. Ya habían tomado la decisión. Ya habían vendido la casa en su mente. Ya me habían trasladado a esa habitación estéril con horario de bingo. Yo ya no era una persona. Era un activo para liquidar. Dejé que el silencio se posara sobre la mesa tras su presentación, una pesada manta de verdades no dichas. Miré las fotos brillantes de Golden Meadows, los desconocidos sonrientes y las habitaciones estériles. Y luego miré las caras de mis hijos. Estaban esperando, expectantes, como un jurado que ya había dado su veredicto y solo esperaba que el condenado lo aceptara. Empujé la carpeta de vuelta al centro de la mesa. Esta casa, dije, con voz baja y firme, es más que dinero. Es más que patrimonio. Es el jardín de rosas de vuestra madre. Son las marcas de lápiz en el marco de la cocina donde os medíamos cada año en vuestros cumpleaños. Es nuestra historia. Es vuestra historia. Por un segundo vi un destello de algo en los ojos de mi hijo menor, Jamal. Una pizca de vergüenza. Se removió incómodo en su silla cara y miró a su esposa. Tiene razón, Tiff, murmuró, apenas un susurro. Quizá deberíamos ir más despacio. Es mucho para asimilar. Pero Tiffany no estaba por la labor. Le lanzó una mirada que podría cortar leche, pura molestia sin diluir. Luego se giró hacia mí, su sonrisa una línea fina y afilada. «Oh, por favor», dijo condescendiente. «No seas tan sentimental, Ike. No es historia. Es un activo que se deprecia en un barrio que se aprecia rápidamente. Tienes que ser lógico con esto». Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con el entusiasmo de su propia brillantez. «Papá, escúchame. Piénsalo. El barrio está cambiando. Esa casa es una mina de oro ahí parada acumulando polvo. Es un derribo. De verdad. Lo que un promotor podría hacer con ese terreno. Pero incluso si la vendemos tal cual», hizo una pausa para darle dramatismo, rematando con la frase que creía su golpe maestro. «Podríamos conseguir una bonita y tranquila familia blanca para que se mude, alguien que encaje con la nueva demografía. Realmente aumentaría el valor de la propiedad para todos en la zona. Se trata de maximizar el retorno. Es lo que haría cualquier inversor inteligente». Y ahí estaba. En ese momento, todo el ruido del restaurante lleno se desvaneció. El tintinear de los vasos, el murmullo de otras conversaciones, la horrible música robótica se disolvieron en un zumbido distante. Lo único que podía oír era su voz repitiendo esas palabras en mi cabeza: una bonita y tranquila familia blanca. Alguien que encaje con la nueva demografía. No se trataba solo del dinero. Se trataba del borrado. Querían borrarme de la casa. Querían borrar 48 años de la vida de una familia negra, de nuestra lucha y nuestro éxito, del barrio que ayudamos a construir. Querían reemplazar nuestra historia por otra que ellos consideraban más valiosa, más apropiada, más rentable. Miré a Jamal, mi hijo, y lo vi encogerse bajo la mirada de su esposa, sin decir nada. Era un desconocido para mí. Todos lo eran. El dolor profundo y punzante que había sentido durante los últimos 6 meses no desapareció. Se transformó. Se enfrió y endureció en otra cosa, algo sólido, pesado y poderoso. Era una rabia fría y limpia.
Del tipo que no grita, del tipo que trama. Los miré, a los cuatro. Mi mirada empezó por Tiffany. Ya no había ira en mis ojos. No más. La miré como un científico miraría a un insecto bajo el microscopio, una observación curiosa, desapasionada, de una criatura movida por instintos simples y previsibles. Luego pasé a Brenda, con la autosatisfacción todavía pegada a la cara. Sostuvo mi mirada, segura, creyendo que había orquestado todo esto a la perfección. Lo había hecho, solo que no con el resultado que esperaba. Me volví hacia Malik, mi primogénito, un hombre que llevaba la ambición de su padre como un disfraz, sin entender el sudor y el sacrificio que le daban forma. Por último, miré a Jamal, mi hijo menor. Y en sus ojos vi el fantasma del niño al que enseñé a montar en bicicleta, el niño que lloraba cuando se raspaba la rodilla. No pudo sostenerme la mirada. Bajó los ojos al plato, la vergüenza emanándole en oleadas. Y supe que su debilidad era la mayor traición de todas. En ese momento, algo dentro de mí se asentó. La tormenta caótica de dolor y rabia se convirtió en un mar en calma muerta. En mi corazón se levantó un muro, no de ladrillo y mortero. Este estaba hecho de algo más frío, más duro y permanente. La familia que había amado, la que había llorado, se había ido. Estos eran extraños con las caras de mis hijos. Y supe que no podía pelear en sus términos. No podía gritar ni discutir. Eso era lo que querían. Querían que yo fuera el viejo emocional e irracional. No. Yo jugaría su juego y ganaría. Tomé el tenedor y di un bocado lento y deliberado al postre frío que tenía delante. Mastiqué, tragué y luego bebí un sorbo de agua. Doblé con cuidado mi servilleta de lino y la dejé al lado del plato. Alcé la vista y me encontré con los ojos impacientes de Brenda. Una pequeña sonrisa educada me rozó los labios, una sonrisa que no se acercaba ni de lejos a mis ojos. Gracias a todos por su preocupación, dije, con voz pareja y calmada, sin revelar nada. Me han dado mucho en qué pensar. Hice una pausa, dejándolos inclinarse hacia adelante, hambrientos de su victoria. Necesitaré algo de tiempo para considerar su generosa oferta. El camino de vuelta a casa desde el restaurante fue un borrón. No recuerdo el tráfico ni los giros que hice. Era como si la camioneta supiera sola el camino, dejándome a solas con el fuego que me crecía en el pecho. Entré en la casa vacía. El silencio que antes me resultaba tan ensordecedor ahora se sentía como un manto bienvenido de intimidad. No encendí las luces. Caminé por las habitaciones oscuras, pasando la mano por las paredes, sintiendo la textura del yeso, la madera fría de los marcos de las puertas. Esta era mi casa, mía y de Rosemary. Y ellos pensaban que podían simplemente quitármela. Pensaban que podían empaquetarme y enviarme lejos, y luego vender nuestra vida al mejor postor. La arrogancia de eso, la falta de respeto profunda y sin fondo. No se trataba solo del dinero. Se trataba del borrado. Las palabras de Tiffany resonaban en mi cabeza como un estribillo venenoso, una bonita y tranquila familia blanca. Querían borrarnos del registro. Miraron 48 años de trabajo duro, de criar una familia, de construir una comunidad, y solo vieron un obstáculo para una ganancia mayor. Miraron a su propio padre, su propia historia, y vieron un bloqueo en el camino. El dolor seguía ahí, una piedra pesada en las entrañas. Pero ya no era la herida blanda y llorosa del duelo. Era algo más duro, más afilado. Era la piedra de afilar en la que mi rabia se templaba hasta tener filo de navaja. Fui a la vieja estantería de roble del despacho, la que construí el año en que nació Jamal. Pasé los dedos por los lomos de los libros de Rosemary. Ella era lectora, historia, biografías, novelas. Siempre decía, una persona que no conoce su historia es como un árbol sin raíces. Mis hijos habían olvidado sus raíces. Las habían cortado voluntariamente. Mi mano se detuvo en un álbum de fotos grueso, encuadernado en cuero azul gastado. Lo saqué de la estantería y me senté en mi butaca favorita, la que tiene la huella permanente de mi cuerpo marcada en los cojines. No lo abrí por una página concreta. Cayó abierto en una foto de Rosemary y yo tomada hace unos 30 años. Estábamos frente a la casa, con el armazón a medio terminar detrás de nosotros. Éramos jóvenes,
cubiertos de serrín, y sonreíamos con la satisfacción que se siente en los huesos de quienes construyen su propio sueño. Detrás de la foto había una tarjeta de visita pequeña, crujiente. Era color crema, con una tipografía negra simple y elegante: Simone Jacobs, Esquire. Sucesiones y fideicomisos. Rosemary había insistido en que la viéramos hace unos años para poner nuestros asuntos en orden, como decía ella. Yo lo había olvidado por completo. Rosemary, en cambio, nunca olvidaba nada, y empezaba a darme cuenta de que había visto llegar este día mucho antes que yo. La decisión quedó tomada, no con un grito, sino con un clic silencioso en mi mente, como una cerradura encajando. Ellos habían declarado la guerra. Solo que no se habían dado cuenta de que yo era quien había construido la fortaleza. No encendí la lámpara del despacho. No la necesitaba. Me sabía de memoria la combinación de la vieja caja fuerte de suelo escondida tras un panel suelto en la pared. Era un trasto pesado instalado cuando los chicos eran pequeños y yo tenía la mala costumbre de dejar por ahí dinero en efectivo de trabajillos. Rosemary insistió en ponerla. Un sitio para las cosas importantes, decía. Hacía años que no la abría. La puerta de acero pesado se quejó al girar. Dentro no olía a dinero. Olía a romero, un tenue aroma a lavanda de los saquitos que ella ponía por todas partes. Había algunas joyas de su madre, nuestro certificado de matrimonio y los certificados de nacimiento de los chicos. Pero, debajo de todo, había una pila de una docena de libros de contabilidad de tapa dura, con cubiertas marmoladas en blanco y negro, de los que usaban los contables antes de que todo se digitalizara. Saqué uno. En el lomo, con la caligrafía pulcra y perfecta de Rosemary, se leía Libro de cuentas de la familia Coleman, 1995-2000. Me llevé la pila a la butaca y por fin encendí la pequeña lámpara de lectura. La luz cálida cayó sobre las páginas. El corazón me empezó a latir un poco más rápido. No eran solo libros de cuentas del negocio. Abrí el primero. Cada página era un testimonio de la meticulosidad de mi esposa: fechas, cantidades, motivos. Lo había registrado todo. Y quiero decir todo. No solo los grandes préstamos para las entradas de las casas. Estaba todo ahí: los $5.000 para sacar a Malik de un mal negocio que hizo en sus 20, los 10.000 para saldar la deuda de tarjeta de crédito de Jamal tras su primer año de universidad. El dinero para coches, para vacaciones, para matrículas, para los posgrados de sus esposas. Era una historia secreta de nuestra familia. Un relato de dar sin fin por nuestra parte y de recibir sin fin por la suya. Me empezaron a temblar las manos al pasar las páginas. Era más de lo que jamás imaginé. Los números no dejaban de sumarse, una marea de derecho adquirido. Y entonces vi sus notas en los márgenes. Su letra perfecta, un poco más temblorosa en estas anotaciones, como si las escribiera de noche, cuando la casa estaba en silencio. Junto a una partida de 20.000 para Malik, había escrito: dijo que era para la entrada. Tengo un mal presentimiento de que nunca lo va a devolver. Debo llevar registro por si acaso, por el bien de Ike. Se me cortó la respiración. Ella lo sabía. Había visto venir esto. Había visto la debilidad de sus hijos, la codicia de sus esposas, mucho antes de que mi propio amor y orgullo me dejaran verlo. Esto no era solo una contabilidad. Era un arsenal. Era el último regalo de Rosemary para mí, un arma forjada no con rabia, sino con previsión y un amor feroz y protector. Había estado cubriéndome la espalda incluso frente a nuestros propios hijos. Y aún me la cubría ahora. Cerré el libro y me quedé sentado a la luz de la lámpara, con el peso de los libros de cuentas sobre el regazo. La rabia seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Tenía dirección. Alcancé la tarjeta de visita que había encontrado en el álbum. Simone Jacobs, Esquire. Tomé el teléfono, los dedos, firmes, mientras marcaba el número. Cuando una voz calmada y profesional contestó: despacho de la abogada Simone Jacobs, no dudé. Mi nombre es Isaac Coleman, dije, con voz clara y firme. Fui cliente suyo hace unos años con mi esposa, Rosemary. Necesito pedir una cita lo antes posible. Es sobre su testamento y sobre justicia. La oficina de Simone Jacobs no era lo que yo esperaba.
No era uno de esos sitios forrados de madera que huelen a polvo y papel viejo. Su despacho estaba en el 20º piso de un edificio de vidrio y acero en el centro de Brooklyn, con una vista que llegaba hasta la Estatua de la Libertad. Era un lugar que hablaba de éxito, de mentes agudas y pensamiento moderno. La propia Simone parecía de unos 30 y tantos. Iba impecable, con un traje azul marino entallado, y tenía un apretón de manos firme y directo. Nada de rodeos. Cuando la conocí con Rosemary, fue respetuosa y paciente. Pero ahora, viéndola en su elemento, vi otra cosa, una luchadora. Me senté en una silla cómoda frente a su gran escritorio despejado. Llevaba la pila de los libros de cuentas de Rosemary en una bolsa de lona a mis pies. Señor Coleman, empezó, con voz serena y profesional. Me alegra volver a verlo, aunque siento profundamente su pérdida. Rosemary era una mujer maravillosa. En su mensaje dijo que esto tenía que ver con su testamento. Asentí. En cierto modo, dije, pero antes es por lo que pasó el viernes por la noche. Y se lo conté todo. Le hablé de la cena en el restaurante elegante y sin alma. Le hablé del folleto brillante de Golden Meadows. Le hablé de su plan para vender mi casa, mi hogar y manejar mi dinero. No me apresuré. Lo expuse todo pieza por pieza, igual que colocaría una hilada de ladrillos. Mientras hablaba, la observaba. Al principio escuchó con la neutralidad entrenada de una buena abogada, el rostro una máscara de empatía profesional. Pero cuando le conté el comentario de Tiffany sobre meter una bonita y tranquila familia blanca en la casa, vi un destello en sus ojos. La máscara se resquebrajó. La empatía profesional fue reemplazada por un relámpago de ira fría y genuina. Desapareció en un segundo, pero lo vi. Lo entendió. Esto no era solo una disputa familiar por dinero. Era cuestión de herencia, de dignidad, de las formas silenciosas y brutales en que se borra la historia negra. Cuando terminé, guardó silencio un buen rato, con los dedos entrelazados frente a ella. «Esto es espantoso, señor Coleman», dijo, con la voz tensa por un autocontrol que reconocí. Presentaron esto como algo ya hecho, como si su consentimiento fuera una mera formalidad. «Exactamente», dije. «Creen que soy solo un viejo cansado que se va a dar la vuelta y hará lo que le digan». «¿Y lo es?», preguntó, clavando sus ojos en los míos. No era un reto. Era una pregunta genuina. Necesitaba saber por quién iba a pelear. «No, señora», dije. «No lo soy». Y, con eso, metí la mano en la bolsa de lona. Mi esposa tampoco era una tonta. Saqué la pila de libros de cuentas y la dejé sobre su escritorio pulido. El golpe sordo que hicieron pareció resonar en el despacho silencioso. Simone miró la pila, con una pregunta en los ojos. «¿Qué es esto?», preguntó. «Esto», dije, con la voz cargada de una emoción que no supe nombrar, «es el arma secreta de Rosemary. Es el libro de cuentas de la familia Coleman. Anotó cada dólar que alguna vez dimos a nuestros hijos, cada préstamo que nunca devolvieron, cada rescate, hasta el último centavo». Simone acercó el libro de arriba y lo abrió. Su dedo, de manicura impecable, siguió las líneas de la letra perfecta de Rosemary. Vi sus ojos moverse de un lado a otro, y su expresión cambiar de curiosidad a sorpresa y luego a una furia justa que ardía lentamente. Pasó casi media hora hojeando las páginas, con los labios apretados en una línea fina y dura. El silencio en la sala era eléctrico. Por fin me miró, y el último rastro de desapego profesional había desaparecido. «Señor Coleman». «¿Y qué?», dijo, ahora con la voz llena de una energía feroz. «Esto es increíble. No es solo un diario. Es un documento legal. Las notas de Rosemary, sus registros meticulosos. Ella no solo llevaba cuentas. Estaba construyendo un caso». Se puso en pie y empezó a pasearse tras el escritorio, con la vista de la ciudad como telón de fondo dramático. Su plan se basa en una suposición equivocada, que todos los activos, la casa, los 2,1 millones, son únicamente suyos para gestionar. Pero no es así. Formaban parte de una sociedad conyugal construida a lo largo de 48 años. Rosemary tenía participación en cada ladrillo de esa casa, en cada dólar de esa cuenta. Y su testamento,
Golpeó con los dedos un expediente sobre la mesa. Es la llave que lo abre todo. Volvió al escritorio, con los ojos encendidos. No vamos a ponernos a la defensiva. ¿Y qué? Vamos a atacar. Su codicia los ha vuelto descuidados. Creen que lo tienen acorralado, pero no está acorralado. Está de pie en un arsenal y está a punto de entregarles una factura con 40 años de atraso. El plan empezó a tomar forma allí mismo. Bello, lógico y demoledoramente eficaz. No se trataba solo de detenerlos. Se trataba de enseñarles una lección que jamás olvidarían. Una lección sobre historia, sobre respeto y sobre el poder silencioso e imponente de una mujer que seguía cuidando de su familia incluso desde la tumba. Por primera vez en 6 meses sentí que el peso que me oprimía el pecho empezaba a levantarse. Estaba siendo reemplazado por algo que no sentía desde hacía muchísimo tiempo: esperanza. Los 2 días siguientes los pasamos en la sala de conferencias acristalada de Simone Jacobs. Desplegamos los libros de cuentas de Rosemary por toda la mesa pulida, una docena de volúmenes en blanco y negro que parecían antiguos en aquel templo de modernidad. Se sentía como una excavación arqueológica, desenterrando el registro fósil de la decadencia de mi familia. Simone era metódica. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras creaba una hoja de cálculo, y yo, con las gafas de lectura en la punta de la nariz, la guiaba por las páginas, por los años. Cada entrada era un fantasma. Cada número tenía una historia, un recuerdo que yo había enterrado hacía tiempo. Empecemos con Malik, dijo Simone, con voz suave pero firme. Le señalé una sección en el libro de 2005, entrada tras entrada marcada como préstamo para iniciar negocio, Urbancape y Nevaschens. Empezó en 50.000, luego otros 25.000 unos meses después, y finalmente 20.000. 95.000 para una idea empresarial que, hasta donde yo entendí, consistía en diseñar jardines de azotea elegantes para gente rica. Era tan convincente, le dije a Simone, con el recuerdo aún nítido. Tenía gráficos y proyecciones. Usaba palabras como sinergia y disrupción. Decía que era el futuro. Rosemary tenía sus dudas. Yo quería creer en mi hijo. Simone tecleó y luego señaló una nota al margen, escrita con la letra elegante de Rosemary. La leyó en voz alta. Malik tiene la ambición de su padre, pero no su paciencia. Quiere el ático antes de haber puesto los cimientos. Simone me miró. Ella lo vio, ¿y qué? Lo vio todo. Encontramos la entrada final un año después. El negocio quebró. Sin devolución. 95.000, perdidos. Luego pasamos a Jamal. Su sección del libro era distinta. No hablaba de grandes negocios fallidos. Era cuestión de 1000 pequeños cortes. Un desangramiento lento y constante durante 2 décadas. Aquí, dije, señalando una entrada de 2012, 40.000 para la entrada de su casa en Westchester. Recuerdo ese día. Jamal y Tiffany encontraron su hogar soñado, un lugar mucho más grande de lo que podían permitirse. Tiffany lloró, diciendo que sus hijos merecían un jardín, merecían las mejores escuelas. ¿Cómo iba a decir que no a eso? ¿Cómo iba a negárselo a mis nietos? Y Rosemary, ella estuvo de acuerdo, pero con el corazón encogido. Su nota al margen eran solo 3 palabras: una casa de naipes. Seguimos, página tras página. Los 10.000 para el sedán de lujo de Jamal porque era más seguro para los niños. Los 15.000 para un viaje familiar a Italia que vi en redes sociales porque necesitaban crear recuerdos. Luego estaba la matrícula del colegio privado de los nietos, una factura que nos llegaba cada año y que sumaba más de $150.000. Con cada apunte que Simone añadía a la hoja de cálculo, sentía como se me caía un pedazo de ignorancia. Yo lo había visto como actos aislados de amor, de apoyo paternal. Pero, puestos así, en el blanco y negro crudo e innegable de la contabilidad de Rosemary, vi el patrón. Era una estrategia, una campaña sostenida de explotación financiera, camuflada con el lenguaje de la familia y la necesidad. Podía ver el momento en que las exigencias escalaron. Fue justo después de que cada uno se casara. La influencia de Brenda sobre Malik era evidente, empujándolo a riesgos más grandes, a peticiones más grandes. Y Tiffany. Con Tiffany, el gasto de Jamal se había cuadruplicado.
Era una actuación constante de riqueza, un estilo de vida financiado con el trabajo de toda nuestra vida. A última hora de la tarde del segundo día, Simone dejó de teclear. Giró el portátil hacia mí. En la pantalla, al final de una lista larguísima, había una sola cifra. Se me cortó la respiración. Nunca lo había visto todo sumado así. Era un número que representaba casas, coches, títulos universitarios y vacaciones que yo nunca tomé. Era el precio de mi ceguera, el total. El total, dijo Simone, con voz fría y precisa, sin tener en cuenta casi 30 años de inflación, es $622.450,87. No tuvo que decir nada más. El número hablaba por sí solo. Era más de una cuarta parte de todo mi patrimonio, entregado, drenado año tras año. Esto no es solo que se aprovechen de su generosidad, y que, dijo en voz baja, dejando que su indignación profesional le pusiera voz a la mía. Esto es un caso de manual de explotación emocional y financiera sostenida. Y gracias a Rosemary, palmeó la pila de libros de cuentas, tenemos 40 años de pruebas meticulosamente documentadas para demostrarlo. Miré la cifra en la pantalla y no sentí tristeza. Ni siquiera sentí ira. Sentí una claridad profunda y pesada. Ese número no era una pérdida, era el precio de una lección que por fin había aprendido. Y la factura estaba a punto de cobrarse. Cuando el impacto de esa cifra final se asentó en la sala, Simone apartó con cuidado los libros hacia un lado de la mesa inmensa. La auditoría había terminado. Ahora empezaba el trabajo de verdad. Tomó una carpeta fina azul marino. En la pestaña, con su letra nítida, ponía Coleman, Rosemary A. La abrió y la energía de la sala cambió por completo. Ya no mirábamos al pasado. Estábamos planificando el futuro. Toda su estrategia, y que, empezó, con voz afilada y enfocada, se basa en una suposición fundamentalmente errónea. Creen que, tras la muerte de su esposa, usted se convirtió en el único propietario indiscutible de todos los bienes gananciales. Piensan que la casa es suya, que los 2,1 millones son suyos y que, por tanto, todo depende de sus decisiones. Su plan es influir, presionar, o si hace falta, impugnar legalmente su capacidad para tomarlas. Lo ven como el rey en el tablero y su objetivo es hacerle jaque mate. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa severa, satisfecha. Pero están jugando al juego equivocado. No se han dado cuenta de que la reina sigue en el tablero y es más poderosa de lo que imaginan. Pasó una página del expediente. Cuando Rosemary y yo redactamos su testamento, fue muy específica. No puso simplemente dejo todo a mi marido. Eso habría sido demasiado simple y lo habría dejado vulnerable. En lugar de eso, invocó su derecho legal a disponer de su mitad del patrimonio conyugal como creyera conveniente. El corazón me empezó a latir más fuerte. Yo había estado allí cuando firmó, pero en la niebla de mi duelo temprano, los detalles eran un borrón. ¿Qué hizo, Simone? Pregunté casi en un susurro. Construyó una fortaleza, dijo, con brillo de admiración en los ojos. A su fallecimiento, su testamento estipuló que el 80% de su parte del patrimonio común se colocaría en un fideicomiso benéfico irrevocable. Dejó que las palabras calaran, un fideicomiso irrevocable, algo que no podía deshacerse, ni por mí, ni por mis hijos, ni por nadie. Usted fue nombrado albacea de su herencia. Eso significa que no solo puede cumplir sus deseos finales, debe hacerlo por mandato legal. No es solo un marido en duelo al que pueden empujar. Es el instrumento legal del último mandato de su esposa. Era brillante. Una jugada tan adelantada a cualquier cosa que yo pudiera concebir. ¿Un fideicomiso benéfico? Pregunté. ¿Para qué? La sonrisa de Simone se ensanchó. Esta es la parte más hermosa, ¿y qué? Le puso un nombre. Se llama Fundación Rosemary Coleman para jóvenes artesanos. Su único propósito es conceder becas y dotaciones de herramientas a jóvenes de su barrio en Queens que quieran entrar en oficios cualificados, albañilería, carpintería, fontanería, electricidad. Todo eso que ella lo vio hacer con tanto orgullo. Se me vaciaron los pulmones. Me recosté en la silla, abrumado por la genialidad de mi esposa. El legado que mis hijos rechazaron, la vida de manos sucias que despreciaron,
Rosemary lo consagró. Tomó los frutos de ese trabajo y plantó un jardín para una nueva generación de constructores en nuestra propia comunidad. No solo me protegía de su codicia. Aseguraba que el espíritu de nuestro trabajo seguiría mucho después de que todos nos fuéramos. Ella jugaba al ajedrez mientras yo aún jugaba a las damas. Sentí una oleada de amor por ella tan poderosa que casi me doblegó. Simone vio mi expresión y asintió suave. Era una mujer extraordinaria. ¿Y qué? Ahora nos toca a nosotros honrar su legado y ejecutar su plan. Salí del despacho de Simone esa tarde con la cabeza clara y el corazón pesado. El plan estaba en marcha. Solo quedaba que yo interpretara mi papel. Esperé hasta el día siguiente. Los dejé sudar una noche. Que se preguntaran. Luego, desde la quietud de mi propia cocina, con la pila de los libros de Rosemary sobre la mesa como un jurado silencioso, hice la llamada. Marqué a Malik, mi mayor. Contestó al segundo tono, con voz cansada, cauta. «Papá, ¿todo bien?» Tomé aire y convoqué la voz de un hombre roto. La hice sonar fina, quebradiza, como una madera vieja a punto de partirse. Odié el sabor de esas palabras, pero cada mentira era un clavo más en su ataúd. «Hijo», empecé, soltando un largo suspiro cansado. «He estado pensando en lo de la cena, en todo». Dejé el silencio colgar, obligándolo a hablar. «¿Y?» dijo, sin poder ocultar la impaciencia. «Tenías razón», dije, con las palabras sabiendo a ceniza. Todos tenían razón. Es demasiado para mí ya. La casa, el jardín, los recuerdos. Estoy cansado, Malik. Muy cansado. Casi podía oírle dibujar una sonrisa triunfal al otro lado del teléfono. La voz le cambió, se volvió espesa de falsa simpatía. «Oh, papá, qué alivio que lo veas como nosotros. Estábamos tan preocupados. Es lo mejor, de verdad. Para todos». «Lo sé, hijo», dije, jugando mi última carta. Por eso ya llamé a mi abogada, la señorita Jacobs. Le pedí que organice una reunión para la semana que viene para revisar el testamento, los papeles de la venta de la casa, todo. Quiero poner mis asuntos en orden antes de hacer el traslado. Esa era la palabra mágica, testamento. La confirmación final de su victoria. La emoción en su voz ya no se podía contener. «Por supuesto, papá. Absolutamente. Es una gran idea. Muy responsable. Dinos hora y lugar y allí estaremos. No te preocupes por nada». Tenía tanta prisa por celebrar que se descuidó. Debió apartar la boca del teléfono, pensando que la llamada había terminado, pensando que su padre derrotado no podía oírlo gritarle a su esposa en la otra habitación. Pero yo lo oí. Claro como una campana. Cedió. Brenda, cedió. Lo va a hacer. El viejo por fin se rindió. Y entonces escuché la voz de ella, un chillido agudo de alegría fea al fondo. «Te lo dije. Te dije que ese cuentito lacrimógeno sobre el futuro de los nietos funcionaría». Me quedé allí, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el sonido de mi propio corazón rompiéndose por última vez. No había tristeza por la decisión de su padre, ni compasión por el hombre que creían haber quebrado, solo el sonido crudo y desnudo de una OPA exitosa. Habían mordido el anzuelo. Todo el anzuelo. Pulsé en silencio el botón de colgar, cortando su celebración. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que entrasen. El día de la reunión llegó con un frío otoñal nítido en el aire. Entré en la sala de conferencias de Simone Jacobs 5 minutos antes. Quería estar sentado, ser un punto fijo en la habitación cuando llegaran. Y llegaron, puntuales, no como familia, sino como un grupo de asalto corporativo. Venían vestidos para la ocasión. Malik y Jamal, con trajes oscuros impecables. Brenda, con un vestido rojo entallado que probablemente costó más que mi primer coche. Y Tiffany, con un traje pantalón color crema hecho para cerrar una adquisición hostil. Llenaron la sala con una energía ruidosa y autocomplaciente, en contraste con la dignidad tranquila del espacio. Me saludaron con los mismos abrazos huecos y huesudos de antes, con la mirada pasando por encima de mí, escaneando la sala como si tasaran su valor. «Bonito sitio»,
Papá, dijo Malik, sentándose frente a mí. Te debe estar costando un dineral. Brenda se sentó a su lado y dejó su bolso de diseñador sobre la mesa con un golpe suave. Es una inversión, cariño, dijo, guiñándole a Malik. Una inversión en una transición familiar fluida y profesional. Ni siquiera intentaron disimularlo. Vibraban de electricidad ante su victoria inminente. Tiffany sacó el móvil y empezó a pasar fotos. Estuve hablando con una diseñadora esta mañana, anunció para nadie en particular, aunque con voz lo bastante alta como para que todos oyeran. Tiene ideas increíbles para la propiedad de Queens. Habrá que vaciarla, claro. Concepto abierto, mucho vidrio. Va a ser espectacular. Jamal asentía con entusiasmo, como un cachorro esperando premio. Cree que podemos revenderla por al menos 3 millones, quizá 3,5 cuando esté lista, añadió, buscando la aprobación de su esposa. Yo me limité a observarlos. Los vi repartirse mi vida, mi casa, mi legado, como buitres dividiendo un cadáver. Hablaban de mi futuro como de un asunto resuelto, un detalle logístico en su gran plan financiero. Ya se habían olvidado de que yo estaba en la sala. Ya no era un padre. Era una transacción. Y cuando Simone Jacobs entró, con una pila de expedientes en los brazos y una mirada de enfoque frío y cortante, supe con certeza absoluta que esa transacción estaba a punto de ser rechazada. Simone tomó asiento en la cabecera y colocó sus expedientes con pulcritud. El aire estaba cargado de anticipación. Mis hijos y sus esposas se inclinaron hacia adelante en sus sillas, con los ojos fijos en el expediente que, presumiblemente, contenía mi última voluntad. Parecían corredores en los tacos de salida, esperando el disparo que iniciaría su carrera hacia la riqueza. Simone carraspeó para hablar, pero levanté la mano suavemente, un gesto pequeño que silenció la sala. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Antes de que mi abogada empiece, dije, con voz calmada y pareja, cortando la tensión, creo que es importante que tengamos una rendición de cuentas clara y honesta del pasado. Ustedes me han presentado un plan muy detallado para mi futuro. Un futuro basado en sus preocupaciones y sus números. Estoy de acuerdo en que cualquier plan de futuro debe construirse sobre una base de verdad. Y la verdad, hice una pausa, dejando que las palabras calaran, siempre está en los números. Bajé la mano hacia la sencilla bolsa de lona junto a mi silla. No saqué una carpeta. Saqué 4. Eran carpetas manila sencillas, pero cada una estaba gruesa y pesada de papeles. En cada pestaña, un nombre escrito con pulcritud, Malik y Brenda, Jamal y Tiffany. Tomé las 2 primeras y se las deslicé a Malik por la mesa de madera pulida hasta dejárselas delante. Luego deslicé las otras 2 hacia Jamal. Se quedaron mirándolas como si fueran serpientes venenosas. La suficiencia en sus rostros se transformó en una confusión honda. Brenda habló primero, con voz afilada de molestia. ¿Qué es esto? ¿Y qué? ¿Una ñoñería de última hora? No tenemos tiempo para hacer scrapbooking. No dije nada. Solo la miré y asentí hacia la carpeta. Con vacilación, Malik la abrió. Sus ojos cayeron en la hoja de portada y vi cómo se le iba el color de la cara. Jamal y Tiffany lo imitaron, y una ola de silencio atónito barrió su lado de la mesa. Mientras se quedaban helados, describí lo que estaban viendo, con una narración tranquila y constante de su propia historia. La portada, como ven, tiene un título, Libro de cuentas de la familia Coleman y rendición de inversiones realizadas. Y, debajo, una cifra final, la suma total de dinero que Rosemary y yo les dimos en los últimos 30 años. Creo que, en su caso, Malik y Brenda, ese número es $345,000. Y para ustedes, Jamal y Tiffany, es un poco menos, $277,000. Tiffany dejó escapar un pequeño jadeo estrangulado. Su mente, la mente de una agente inmobiliaria, probablemente fue la primera en captar la enormidad de esa cifra. Empezaron a pasar páginas frenéticamente, con las manos temblorosas. La primera sección, continué, implacable y sereno, se titula Préstamo sin interés y sin plazo. Era la forma educada de su madre de llamar a los regalos que ustedes nunca pensaron devolver. Luego vienen inversiones educativas para los títulos universitarios que obtuvieron y los posgrados a los que asistieron sus esposas. Y después,
rescates de emergencia, una sección que, veo, es particularmente larga en tu carpeta, Malik. Pero fue la última sección la que realmente los quebró. Y, al final del todo, dije, suavizando un poco la voz, encontrarán copias escaneadas en alta resolución de las notas manuscritas de su madre en los márgenes de sus libros. Vi los ojos de Brenda correr por una página. Sabía cuál estaba leyendo. Era una nota junto a una entrada de $50,000 de uno de los negocios fallidos de Malik. Hoy Malik vino con gráficos y sueños. Rezo para que tenga éxito, pero temo que tenga la ambición de su padre sin su disposición a ensuciarse las manos. Le doy este dinero por amor a mi marido, no por fe en mi hijo. Los gritos aún no habían empezado. Eso vendría después. Por ahora, había un silencio bello, atónito. El silencio de una trampa perfectamente ejecutada, mientras 4 personas se veían obligadas a leer la historia de su propia codicia, escrita de la mano de su madre muerta. El silencio duró un largo y hermoso momento. Era el sonido de 4 mentes avaras intentando procesar una realidad para la que no estaban preparadas. Brenda fue la primera en romperlo. Su silla chirrió contra el suelo cuando se puso en pie de golpe, la cara una máscara de incredulidad furiosa. «¿Qué es esto?», escupió, con la voz temblando de rabia. «¿Qué es esta tontería? Una invasión de la privacidad, eso es. ¿De dónde sacaste esto? ¿Las falsificaste? No puedes hacer esto. Esto no son más que desvaríos de una vieja enferma». Tiffany, pálida y a manchas, la siguió enseguida, con la voz aguda y chillona. «Esto es completamente inadmisible. Es testimonio de oídas. No puedes traer unos cuadernos viejos y polvorientos y fingir que son documentos legales. Nuestros abogados harán trizas todo esto. Es un asesinato de reputación». Las 2 mujeres eran una tormenta de negación y acusaciones. Sus voces subían y rebotaban contra las paredes de cristal de la sala de conferencias. Mis hijos, en cambio, eran otra historia. Guardaban silencio, atónitos. Acababan de leer los pensamientos privados de su madre, su decepción con ellos escrita de su puño y letra. Malik por fin encontró la voz, pero le salió débil, a trompicones. «Papá, no es lo que parece. Nosotros siempre íbamos a devolverte el dinero. Eran préstamos. Cuando las cosas mejoraran, íbamos a arreglarlo». Sus palabras eran huecas, un intento patético de reconstruir la fantasía que acababa de hacerse añicos. Jamal, mi hijo menor, no dijo nada. Se quedó allí sentado, mirando la carpeta, con la cara blanca como una sábana. Su silencio pareció enfurecer a su esposa más que cualquier otra cosa. «Di algo, Jamal», chilló Tiffany, girándose hacia él. «No te quedes ahí sentado como un crío. Tu padre está ahí acusándonos de ser ladrones». Y fue entonces cuando su frente unido se desmoronó por completo. Se volvieron los unos contra los otros. La codicia que los había mantenido juntos se convirtió ahora en el arma que los desgarraba. «Te dije que deberíamos haber sido más cuidadosos», le espetó Brenda a Malik. «Te dije que tu padre no era tan tonto como parecía». Malik se encogió como si le hubieran abofeteado. «No me cargues esto a mí», replicó. «Tu negocio inmobiliario infalible es lo que nos costó 50,000. Yo me limité a sentarme. No dije ni una palabra. Era el ojo calmado del huracán que había desatado. Los observaba. Observaba el pánico feo y desesperado que había sustituido su suficiencia. Salía todo, los resentimientos, las culpas, los años de quejas en susurros. No eran una familia. Eran conspiradores en un atraco fallido y trataban de decidir quién cargaría con la culpa. Mi narración podría haberla escrito la propia Rosemary. Siempre decía que la presión no construye el carácter, lo revela. Y lo que se revelaba en esta sala era feo, débil y podrido hasta el núcleo. Y, de pronto, se acabó la función. Por fin empezaron los gritos. El caos en la sala alcanzó un punto febril. Brenda le gritaba a Malik. Tiffany le chillaba a Jamal. Y mis hijos apenas trataban de defenderse, sus voces perdidas en la tormenta de la furia de sus esposas. Yo seguí en silencio, viendo cómo se desmoronaban las alianzas, viendo cómo la fea verdad de su relación se derramaba sobre la cara mesa de conferencias,
Justo cuando parecía que la sala iba a estallar físicamente, actuó Simone Jacobs. No alzó la voz. Simplemente tomó una carpeta de cuero pesado y la cerró con un chasquido fuerte y seco. El sonido cortó el ruido como un disparo. Todos se congelaron, las palabras de ira muriendo en sus gargantas. Se volvieron hacia ella. En el repentino silencio vibrante, Simone los miró uno a uno, con expresión inescrutable y autoridad absoluta. «Basta», dijo, con voz serena pero cargada de un peso inconfundible de mando. Dejó estirar el silencio otro instante, obligándolos a enfrentarse a la fealdad de su propio comportamiento. Luego apoyó las manos planas sobre la carpeta. «Esta reunión», anunció, con voz formal y precisa, «queda abierta. Estamos reunidos para la lectura oficial de la última voluntad y testamento de...». Se detuvo, dejando que la mirada barriera los 4 rostros expectantes. Se inclinaban hacia adelante, esperando oír mi nombre, la confirmación final de que su plan había funcionado. Rosemary Ann Coleman. Las palabras cayeron en la sala como piedras en un estanque perfectamente quieto. 4 caras, deformadas por la ira y la codicia momentos antes, quedaron ahora flojas de pura e incomprensible sorpresa. A Brenda se le quedó la boca entreabierta. Tiffany se limitó a mirar, con los ojos muy abiertos, parpadeando como si no pudiera entender las palabras que acababa de oír. Me miraron y luego a Simone, con la mente a la carrera por alcanzarlas. «¿De qué estás hablando?», balbuceó por fin Malik. «Su testamento. Eso se arregló hace años. Todo fue para papá». Simone le dedicó una sonrisa fina y fría. «Esa es una suposición común, pero incorrecta», dijo, abriendo la carpeta. «Su madre era una planificadora mucho más sofisticada de lo que ustedes jamás le reconocieron». Carraspeó y empezó a leer con voz clara y medida. Yo escuchaba, con el corazón hinchado de un orgullo doloroso y profundo. Leyó las formalidades iniciales y, luego, llegó al meollo. Artículo 4, anunció, disposición de los bienes conyugales. Mi narración nunca podría hacer justicia a la sencillez devastadora de las últimas palabras de mi esposa, pero su significado era claro. Simone leyó la cláusula que establecía que, a su fallecimiento, el 80% de su mitad legal del patrimonio conyugal se colocaría de inmediato en un fideicomiso benéfico irrevocable. Un fideicomiso ya constituido legalmente y dormido, esperando este preciso momento. Un fideicomiso que no podía romperse. El fideicomiso se denominará, continuó Simone, leyendo directamente del documento, Fundación Rosemary Coleman para jóvenes artesanos. Su misión es proporcionar becas y dotaciones de herramientas a jóvenes del Borough de Queens, Nueva York, que deseen seguir una carrera en oficios cualificados, incluyendo, entre otros, albañilería, carpintería, fontanería y electricidad. Alzó la vista de la página y miró directamente a mis hijos. Se les había ido todo el color del rostro. Mi esposa, mi brillante y hermosa esposa, estaba tomando el reino que ellos habían rechazado, el trabajo de una vida que despreciaron y se lo estaba entregando a desconocidos. No era un acto de venganza. Era una declaración de valores, un testamento escrito en el lenguaje de la ley de que construir algo con tus propias manos importa. Era su última lección perfecta, y mis hijos, por fin, se sentaban a la fuerza en su aula. Brenda fue la primera en encontrar la voz, con un susurro desesperado y estrangulado. ¿Y el resto? El otro 20%. ¿Qué hay de nuestra parte? Se aferraba al último pedazo de tablón en mitad de la tormenta, con los ojos yendo de mí a Simone. Simone miró el testamento, impasible. Pasó una página. Artículo 5, anunció, con voz que cortó el aire, distribución de los bienes restantes. En sus ojos chisporroteó un destello minúsculo de esperanza. Simone siguió. El 20% restante de la herencia se dividirá en partes iguales entre mis amados hijos, Malik Coleman y Jamal Coleman. Hizo una pausa, dejando que esa pequeña esperanza floreciera durante un solo segundo cruel antes de destruirla por completo. Sin embargo, dijo, alzando la vista para mirarlos directamente, esta distribución queda condicionada al saneamiento de todos los préstamos personales pendientes registrados en los libros familiares que he mantenido. Estas deudas se deducirán de cualquier posible herencia antes de su entrega. Simone cerró la carpeta suavemente.
Dado que las deudas documentadas de cada uno de sus hogares superan con creces su parte de la herencia, concluyó, el importe final de distribución para Malik Coleman y Jamal Coleman es, por tanto, 0. 0. Esa sola palabra quedó suspendida en el aire, perfecta, hermosa, demoledora, nada. La pelea se les apagó en los ojos. La sustituyó un shock hueco y vacío. La mirada de quien lo apostó todo y perdió. Y, con esa sola palabra, 40 años de recibir quedaron, por fin, equilibrados. Los libros se cerraron. La deuda se pagó. No me quedé a contemplar la carnicería entera. Había visto suficiente. Mientras aún estaban congelados, mirando al abismo financiero que se les abría bajo los pies, empujé mi silla hacia atrás lentamente. El sonido al rascar el suelo pareció romper su trance. Al ponerme de pie, la presa de su shock se rompió por fin. Volvieron los gritos, pero eran diferentes esta vez. Ya no eran de supuesta indignación. Eran los sonidos feos y frenéticos de ratas peleando en una trampa que ellas mismas habían construido. «Esto es culpa tuya», aulló Brenda a Malik, con la voz quebrada. «Tus estúpidos planes a medias. Siempre fuiste tan débil». Tiffany se volvió contra Jamal, con el rostro torcido por un veneno que nunca le había visto. «Me casé contigo por una vida mejor, no para deber dinero a una mujer muerta. Fue idea tuya vender la casa, idea tuya», gritó por fin Jamal, con la voz fina y a punto de romperse. Sus voces subieron en una sinfonía caótica de culpas y reproches. Yo no dije nada. Solo miré a Simone, que me devolvió un gesto mínimo, casi imperceptible. Mi parte había terminado. Les di la espalda a los gritos, al odio, a los restos de lo que una vez fue mi familia, y salí de la sala. Sus alaridos me siguieron por el pasillo largo y silencioso, pero con cada paso se volvían más lejanos. Cuando entré en el ascensor, el sonido había desaparecido por completo y todo lo que oía era el bello y bienvenido sonido de mi propia paz regresando, por fin. Un año puede sentirse como toda una vida, o pasar en un abrir y cerrar de ojos. Para mí, ha sido ambas cosas. El año desde que salí de aquella sala ha sido el más silencioso de mi vida, pero también el más pleno. La casa ya no se siente vacía. No está llena de fantasmas. Está llena de propósito. Hoy no estoy en mi taller. Estoy de pie en un atril en el auditorio del Instituto Comunitario Local, el mismo que mis hijos se negaron siquiera a considerar. La sala está a reventar, no de saqueadores corporativos y trajes caros, sino de familias trabajadoras de mi barrio. Hay padres con uniformes de trabajo, cansados pero orgullosos. Hay jóvenes, hombres y mujeres, con el rostro iluminado por una energía nerviosa y esperanzada. Detrás de mí cuelga un estandarte con letras doradas elegantes, primera ceremonia anual de premios de la Fundación Rosemary Coleman para jóvenes artesanos. Es nuestro primer año y estamos otorgando 10 becas, 10 ayudas completas para cubrir la matrícula y un juego completo de herramientas nuevas para una nueva generación de constructores. Miro al público y me veo a mí mismo. Veo a Rosemary. Veo el hambre y la esperanza de quienes solo quieren una oportunidad de construir algo real, algo duradero. Cuando pronuncio el último nombre, una joven llamada Kesa Roberts, toda la sala estalla en aplausos. Es menudita, no tendrá más de 18 años, pero sube al escenario con una confianza que llena la sala. Quiere ser maestra carpintera. Le doy la mano y su agarre es firme, las palmas ya encallecidas. Le entrego el cheque gigante y luego le entrego una hermosa caja de herramientas encuadernada en cuero, del mismo tipo que habría dado a mis propios hijos si lo hubieran querido. Ella me mira con los ojos brillantes de lágrimas que no se permite soltar. Gracias, señor Coleman, dice, con la voz gruesa de emoción. Usted no sabe lo que esto significa. Mi papá, él también era constructor. Yo sonrío y le palmeo la mano. Sí que lo sé, jovencita, respondo. Sé exactamente lo que significa. Ahora, ve y enorgullece a tu padre. Haz que mi esposa se sienta orgullosa. Mientras baja del escenario, aferrando esa caja como el tesoro que es, una sensación de paz se posa sobre mí, tan profunda y completa que se siente como un abrazo cálido. Este es mi legado. Este es el legado de Rosemary. No está en una cuenta bancaria. No está en una cartera de acciones.
Está aquí, en las manos y los corazones de la próxima generación. De pie, viendo cómo una nueva generación toma las herramientas que mis hijos arrojaron, a veces me pregunto qué fue de ellos. No tengo que preguntarlo demasiado. Las consecuencias de aquel día fueron rápidas y brutales. El matrimonio de Malik y Brenda, una sociedad construida sobre la codicia, no sobrevivió a la bancarrota súbita. Perdieron la casa, los coches y, al final, el uno al otro. He oído que él trabaja otra vez en logística, de nuevo en ese tipo de puesto intermedio que siempre detestó. Dicen que Brenda volvió a casa de su madre. Jamal y Tiffany intentaron aguantar. Vendieron su gran casa en Westchester y se mudaron a un apartamento pequeño. Pero los cimientos de su vida juntos estaban igual de podridos. Tiffany no podía respetar a un hombre que no podía darle el estilo de vida que quería. Y Jamal no podía vivir con una mujer que solo lo veía como una inversión fallida. Se separaron hace 6 meses. A veces, de madrugada, Jamal me llama. Son llamadas torpes, llenas de silencios largos. No se disculpa, no con esas palabras, pero pregunta por la fundación. Pregunta por los jóvenes a los que estamos ayudando. Y, en sus preguntas, escucho el eco leve del hijo que conocí. Quizá algún día encuentre el camino de vuelta. Quizá no. Pero mi vida ya no la definen sus decisiones. Mis días están llenos de propósito. Paso el tiempo en mi taller, no solo construyendo muebles, sino ayudando a los becarios con sus proyectos. Veo el orgullo en sus ojos al aprender a dar forma a la madera y a la piedra. Veo cómo toman forma sus futuros, construidos sobre la base sólida del trabajo duro y la habilidad. Mis hijos pensaron que mi legado era un número en el banco. Se equivocaban. Un verdadero legado no es lo que dejas para la gente, es lo que dejas en la gente. Rosemary lo sabía. Y ahora, rodeado por el sonido de sierras y martillos, en una vida llena de paz y propósito, yo también lo entiendo por fin. Toda esta experiencia me enseñó una lección dura pero necesaria. La familia no es un vínculo irrompible. Es un jardín que hay que cuidar con respeto mutuo. Cuando lo invaden las malas hierbas del derecho adquirido y la codicia, hay que ser lo bastante fuerte para arrancarlas, por mucho que duela. Mi esposa, Rosemary, sabía que un verdadero legado no va del dinero que dejas a tus hijos, sino de los valores que construyes dentro de tu comunidad. Proteger el trabajo de tu vida y tu propia dignidad no es egoísmo. Es el último y más importante trabajo de toda una vida. ¿Qué crees tú que hace un verdadero legado? Me encantará leer tus ideas en los comentarios.